Hola, ¿cómo están? Esta es la clase 6. Voy a grabar después de esta la clase 7 y la 8, que sería ya para esta semana. Así ponemos la materia al día. Tengo un par de noticias para comentarles en cuanto a la materia y bueno, lo que queda de clase. Por un lado, el tema de bueno, los TPs. Yo estuve corrigiendo algunos, ya las notas las subí. Creo que las puse acá las notas. Déjenme chequear. Sí, acá hay un par de notas de lo que ya está corregido. Si van a entregar el que falte, después van a ver las notas acá. En este archivito que dice datos de clase. También, bueno, que sepan que eh, lo que es TP2 ya está planteado. Me tardé un poquito para plantear el TP2 porque necesitábamos concretar con la institución donde se va a trabajar. La idea, bueno, acá está todo escrito, lo que se va a hacer básicamente es diseñar unas piezas que después se van a imprimir y se van a donar directamente a la Fundación FUGO. Y bueno, quedaba definir el tipo de pieza con la que se va a trabajar. En este caso, bueno, yo tenía como diferentes eh, posibilidades. Habíamos planteado diferentes tipos de piezas que podían llegar a usarse. Por ahora la que más peso tiene es esta, utilizar unas prensas para trabajos de carpintería. Ya les voy a juntar una imagen después de lo que sería. Y un archivito ahí en Thingiverse que es similar a lo que están pidiendo. Y justamente ahora en lo que resta de clase vamos a ir viendo cómo trabajar con más de una pieza, cómo ensamblar piezas, ¿sí? Y este tipo de diseño si necesita más de una pieza. Entonces vamos a ver detalles de no solo de modelado, sino bueno, en el dibujo cómo se representa. Y después en el ensamblaje cómo se van uniendo diferentes piezas y cómo se presenta toda la documentación. Y entonces como tarea lo que vamos a hacer va a ser después de diseñar estas piezas, y yo me voy a encargar de imprimirlas y se van a llevar a la FUGO, se va a documentar todo, la entrega para que quede registrado, pero bueno, que sepan que van a ser parte de esto. Y bueno, el tema de las fechas, a las fechas que estamos hoy por hoy, que estoy grabando ahora, la idea es que se pueda avanzar en lo posible, yo los voy a estar guiando. Voy a dejar los sábados como un día también donde van a poder hacer consultas. Yo los sábados desde Fundasoft, la fundación que manejo, voy a estar organizando algunas clases de diseño 3D, ya sea con Solid, con Rhino, y seguramente después voy a agregar Fusion 360. Y esas clases son gratuitas, así que ustedes se pueden conectar. Si están interesados, después lo vemos desde el WhatsApp y los agrego. Ahí les paso el link y bueno, ya van a poder estar conectados para ver la clase si les interesa la parte de modelado. Así que por ahora, bueno, que sepan que acá están las consignas de lo que es TP2 y que mínimo vamos a diseñar 3 piezas diferentes. Les dejo los links de las fundaciones para que tengan más contexto, y que sepan que en general, bueno, después de diseñarlas vamos a subir a Thingiverse las piezas que diseñen. Las mismas que se van a imprimir las vamos a subir a una cuenta. La idea es que cada uno se pueda crear una cuenta, o si ya tienen, que la puedan subir. Vamos a ver cómo se crea la cuenta y cómo se debería presentar los archivos también. Bueno, y en cuanto al trabajo en sí, vamos a trabajar con encastres. Vamos a ver el tema de ajustar las dimensiones, los márgenes para que las piezas realmente puedan encastrar. Hay que setear los archivos. Ustedes en un principio, una vez que tengan los diseños, me los van a mandar con una recomendación de cómo prefieren, digamos, que se imprima la pieza, de qué manera, bueno, con un par de características, cosas que lo pueda setear desde el cura. Se van a imprimir y se van a probar, se va a imprimir el primer prototipo y se van a probar. Y la idea es, bueno, si hay que ajustar cuestiones, que se reimprimen las piezas que faltan. Entonces les voy a avisar si hay que ajustar algunas cosas en el diseño para que realmente sirvan y que, bueno, que la fundación después le pueda dar uso. Así que la idea sería en general que, bueno, ustedes como estudiantes del IES, realizan los diseños. En este caso, bueno, como para acceder a las impresoras, yo puedo acceder desde la Fundación Fundasoft. Fundasoft va a imprimir las piezas y se las va a llevar a FUGO.
Así que bueno, que tengan en cuenta esto. Es una experiencia linda como para poder trabajar en algo práctico y que bueno, que va a tener uso. ¿Sí? Y cualquier cosa después voy a compartirles un video de la directora de Fugo, ¿sí? Mostrando, digamos, las piezas en uso ya cuando ya esté, digamos, se haga la entrega. Así que bueno, por ahora sería esta parte por el lado de los trabajos prácticos. Bueno, el tema de trabajo práctico número 1, ¿sí? Si les falta entregar, entreguenlo igual, ¿sí? Aun por más que ya la fecha se pasó. Tengan en cuenta antes de entregar, leer bien acá lo que se está pidiendo. Yo este archivito al final después lo actualicé. Algunas cosas que se pedían, ¿sí? Porque las corregí, digamos que se me habían saltado de otro archivo anterior, otra versión anterior. Así que bueno, si le falta a alguien entregar, véalo de vuelta antes de entregar y bueno, mande todo ahí como se pide. Y lo que es TP2 lo vamos a ir trabajando, ¿sí? La idea es que puedan avanzar, que podamos tener una clase en la que ustedes se puedan sacar las consultas que hayan. Yo voy trabajando a partir de la clase 8 con esto también para que puedan ir viendo cómo hacer algunas piezas y los voy a ir ayudando con el diseño. Así que bueno, tema TP está acá en la carpeta de TP, es del Drive. Y en clases, sí, acá está la carpeta de clase 6 y clase 7 con las que vamos a estar trabajando en estas fechas, ¿sí? Voy a hacer por último clase 8, o sea que lo que va a estar cargado son estas tres. Las ven cuando puedan. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer hoy, sí, es avanzar un poquito con lo que es la teoría también. Vamos a ver algo que está acá en la SP2. Así que vamos a trabajar con la SP2. Vamos a ver en qué punto nos quedamos. Bueno, estuvimos hablando en la última clase del tema de las normas, ¿sí? ¿Qué sacábamos de las principales normas? De las DIN, de las ISO y de las normas IRAN, ¿sí? Que son las que trabajamos, las nacionales. Mucho de lo que hay ya reglamentado para el dibujo técnico, ¿sí? En las normas IRAN viene de las normas internacionales y también algunas cosas de las normas alemanas. Así que bueno, hasta esta parte lo vimos. Creo que formatos también lo alcanzamos a ver, ¿sí? Que es más que nada lo que se define en la norma IRAN, bueno acá 4504, pero también viene de las normas DIN, ¿sí? Que define el tamaño de el papel o el soporte donde se realizan las láminas y los planos de dibujo técnico. Nosotros por ahora venimos trabajando con el A3, ¿sí? De base. Voy a poner un poco más grande. Trabajamos con A3, en alguna situación A4, o si depende si la pieza es más compleja. Lo que vamos a hacer es hacer varias láminas A3, porque es un formato como cómodo para poder visualizar después en PDF. El tema de los rótulos, nosotros desde los archivitos que les pasé ya tienen el rótulo dibujado, ¿sí? Con las medidas tal cual, digamos, como lo especifica acá, ¿sí? Así que bueno, esto ya lo tenemos hecho y posiblemente algunos de estos espacios, ¿sí? Que tienen que ver con las versiones de las láminas no están en blanco. Creo que estas tres están en blanco. Nosotros usamos estas para ubicar los números de pieza y los números de láminas, también si hubieran varias, y el material. El tema de acotación, sí, vimos que teníamos que realizar cotas generales y cotas, ¿sí? Segmentadas o particulares a lo largo de la pieza. Vimos que también, bueno, la cota está compuesta de líneas auxiliares que ayudan a marcar, a especificar bien los límites de donde uno está acotando o está haciendo la medición. ¿Sí? Entonces todo esto sí es importante que le echen un vistazo después porque entraría a lo que es parcial 2. ¿Sí? Después vamos a ver bien, les voy a marcar bien desde qué punto entra parcial 2. También hay una SP3, ¿sí? Que es un poquito más corta, que bueno, ya se las voy a dejar cargada acá en el Drive también para que la vean. ¿Sí? Así que bueno, toda esta cuestión de la parte conceptual, ¿sí? De cómo trabajamos acotando es importante, suma, y también bueno, nosotros después lo vemos reflejado en los trabajos prácticos. La idea es bueno, mantener la alineación de las cotas entre las diferentes piezas gráficas también, ¿sí? Que se mantengan con a la misma altura. Los tipos de línea,
Esto sí lo vimos, ¿sí? Y también lo vimos reflejado después en el Solid y en Rhino. Vimos también cómo configurar las líneas y los espesores, ¿sí? Para llevarlos directamente a armar la lámina en PDF. Y el tema de la escala, vimos que habían escalas, bueno, de ampliación y reducción, ¿sí? Que serían como las principales que utilizamos. En nuestro caso, generalmente utilizamos, bueno, puede pasar también que utilicemos una escala 1 en 2, 1 en 5, ¿sí? Pero a veces, si las piezas son muy chicas, utilizamos escalas 2.1, 5.1, ¿sí? Que lo que hace es aumentar el tamaño de la pieza en la lámina, ¿sí? Entonces, bueno, esta referencia la tienen. Desde el Solid también lo configuramos al momento de armar en el módulo de dibujo las láminas. Y quería llegar a esta parte que es importante, lo que es documentación de proyecto, que está relacionado, bueno, a todo lo que se debe presentar ya para el TP2. Si ya en el TP2 vamos a estar trabajando en diferentes piezas, ¿sí? Vamos a tener que ensamblar las piezas y va a ser un diseño que tiene un poquito más de complejidad con lo que fue TP1. ¿Sí? Y en lo que es documentación de proyecto, lo que vamos a hacer es preparar todas las piezas gráficas, ¿sí? Que necesitamos presentar, por ejemplo, cuando tengamos que subirlo el diseño a Thingiverse. ¿Sí? No solamente vamos a subir el modelo 3D, sino que, bueno, vamos a crear vistas, ¿sí? Las que sean necesarias dependiendo de la pieza. Si por ahí es una pieza simétrica, tal vez algunas vistas están de más, entonces se está repitiendo la información o las cotas. Entonces todas las que sean necesarias. El tema cortes, que vamos a ver en esta clase, cómo armar los cortes desde el Solid, ¿sí? Para que ya eso quede definido, y qué tipos de cortes podemos hacer en las piezas. Esto lo hacemos desde el módulo de dibujo directamente. Y bueno, acá justo empieza con el tema de cortes. Vamos a ver esto, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir practicando desde el Solid. La idea es hacer un ejercicio con algún dibujo. No les voy a pasar ahora una referencia de imagen, pero sí que ustedes me puedan ir siguiendo o haciendo algo similar para ir probando los diferentes tipos de cortes. Sí, acá, bueno, en lo que refiere a cortes, es una pieza gráfica que nos sirve para chequear si espacios que a simple vista no podríamos acceder en las piezas, ¿sí? Si internamente tenemos bajorrelieves o tenemos algún tipo de mecanismo en las piezas interno que necesita, digamos, que tenga una forma muy puntual por dentro, ¿sí? Para poder visualizar eso y explicarlo, ¿sí? Al que vaya a leer los planos y entender la pieza, necesitamos trabajar con cortes, ¿sí? Si esto lo trabajáramos con líneas punteadas sería por ahí difícil de interpretar, entonces directamente con un corte se ve la pieza, ¿sí? En el punto justo donde está el detalle o lo que queremos mostrar, y bueno, podemos tener diferentes tipos de corte. Entonces acá, bueno, muestra el proceso de un corte. Lo que hacemos es intersectar un plano, ¿sí? Así como en el Solid tenemos los planos básicos para, vamos a poner acá pieza, tenemos los tres planos básicos: alzado, planta, vista lateral. Uy. Alzado, planta, vista lateral, ¿sí? Cualquiera de los tres. Al generar un corte en la pieza se genera un plano auxiliar que sirve para marcar y para determinar dónde se va a hacer el corte a lo largo de toda la pieza, ¿sí? Entonces la idea es como que este plano traspasa toda la pieza y donde se genera la intersección es la zona que está cortada, ¿sí? Y además de eso, después lo que podemos decidir es la dirección en la que vamos a hacer el corte. Yo puedo estar mirando, una vez que corte esta pieza, de derecha a izquierda, o mirando el otro lateral, por ejemplo este que está de espalda, capaz que quiero ver esa parte que se cortó. Entonces también cuando cortamos un elemento, una pieza, tenemos que marcar la dirección en donde está el corte, no solo la línea o plano que lo representa, sino una dirección. Sí, bueno, esto ya lo vamos a practicar ahora desde el Solid. ¿Sí? Y bueno, acá desde la teoría nos dice que tenemos cortes transversales, longitudinales,
según un eje, ¿sí? Que tiene una referencia, o cortes fugados, ¿sí? Que ya es donde se ve la pieza con una perspectiva específica, en donde podemos ver un poquito más de detalle y se asemeja más a la vista humana y a la realidad, es más fácil de interpretar. Entonces esas diferencias después las vemos en el Solid. Quiero avanzar un poquito acá para, bueno, que veamos, ¿sí? Qué diferencia hay entre lo que es un corte y una sección, ¿sí? Hay diferencia, como dice acá, con los cortes, ¿sí? Y lo principal es que la sección solo va a mostrar, a diferencia de los cortes que muestran lo que se cortó más toda la otra pieza, más la parte en vista de la pieza, la sección solo muestra lo que está cortándose, o sea, solo el área que se corta, no me muestra más información de la pieza. Yo acá, bueno, en este gráfico está cortado en 3 partes diferentes la pieza, ¿sí? Y si fuera, por ejemplo, un corte esto, por ejemplo la sección A, yo tendría que ver con otra línea acá un poquito más grande esta parte. Por más que estoy cortando justo acá, si miro de izquierda a derecha desde este punto, tendría que ver esta zona, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso sucedería en un corte. Cuando hablamos de sección, solamente se dibuja la parte, ¿sí? Donde se intersecta este plano, ¿sí? O este eje con la pieza. Esa es la principal diferencia con esto. Acá, además de estar marcado el corte, se dibuja en línea de vista todo lo demás de la pieza que sí se está viendo, por detrás o por delante. Entonces la principal diferencia es esa, ¿sí? Más que nada el área que está involucrada en cada uno. En la sección es solamente el área de la intersección, y en el corte es el área que se corta con la intersección del plano más todo lo que está en vista. Bien, y acá estamos enumerando diferentes piezas gráficas que van dentro de una documentación de proyecto. O sea que nosotros en el TP2, depende de la pieza, vamos a ir agregando la información que se necesite para comprender las piezas que están diseñando. ¿Sí? Bueno, acá da el ejemplo de las axonométricas, que obviamente que sirven para entender la pieza en 3D. ¿Sí? Y bueno, la clasificación dependiendo de cuál utilizamos. Generalmente vamos a usar las isométricas para representar las piezas. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Creo que todas estas son isométricas. Y vamos a llegar al punto de ver los detalles. ¿Que para qué sirven los detalles? ¿Sí? Como su nombre lo indica, es para ampliar zonas del dibujo que a simple vista nos costaría acotar, ¿sí? O marcar, digamos, pequeñas secciones o cambios en la forma. Entonces lo que hace un detalle es hacer un zoom en el área que ustedes le marquen a la pieza y les va a hacer una ampliación de esa parte en otro lado de la lámina con una escala mucho más grande. Fíjense que esto debe estar en escala 1 en 1 y ya acá está en 5 en 1, ¿sí? En donde ya, como al ser más grande, tenemos más espacio para poder acotar cada parte y también, por ejemplo, poner los materiales, ¿sí? Nombrar un poco más de información, que por ahí si trabajáramos solo con esta escala no se podría o sería muy complejo. Entonces la idea es que los detalles nos sirven, sí, para hacer foco en áreas específicas de los planos, ¿sí? De las piezas, y para poder agregar información, ¿sí? Con un poco más de soltura y con un poco más de espacio para poder trabajar cómodo al momento de explicar, digamos, la pieza. Y entonces acá se marca en la imagen, por ejemplo, si fuera una vista, se pone, por ejemplo, ahí detalle A y después la referencia también con la nomenclatura abajo, el nombre, detalle A, la escala y bueno, el área, digamos, que justamente está cortando o está viendo en este caso. ¿Sí? Está haciendo justo un zoom ahí. Entonces detalles, bueno, hay diferentes. Vamos a estar trabajando con los que son constructivos, que nos ayudan a entender cómo ensamblar después las piezas, ¿sí? Que están relacionados, todos están relacionados en realidad. De materialidad, como les decía, podemos poner acá qué materiales tiene cada parte, capaz que son diferentes partes y van acotando la diferencia entre cada una. ¿Sí? Y bueno, las de piezas en general, ¿sí? Muestran más que nada la forma, o tratan de definir más la forma de los objetos. Bien, y la cuestión de los informes. En lo que es TP2, en realidad vamos a hacer algo a modo de informe, pero lo vamos a armar en una planilla. Vamos a hacer algo más sencillo. Como en una planilla vamos a poner versión 1 en la lámina. Vamos a poner acá
esto es una planilla, versión 1, ¿sí? Con tales medidas, tal y tal, de la pieza, y en la versión 2 también vamos a anotar los cambios que se hicieron, por ejemplo, ¿sí? En la cuestión de los informes, el tema del versionado, de los prototipos, ¿sí? Que ustedes, como les comentaba en TP2, vamos a imprimir los prototipos y después vamos a ver si hay que corregir, seguramente algo se les tiene que cambiar, algún detalle, se les vuelve a imprimir ya con la segunda versión, ¿sí? Y tienen que quedar asentados los cambios que le hicieron. Y las planillas en sí, bueno, sirven también para ir determinando la materialidad. En este caso, ¿sí? Yo puedo acotar, ¿sí? Con estas notas, ¿sí? O con estos globitos, puedo acotar algunas zonas de la pieza y decir, bueno, ese número después en la planilla lo busco porque es la referencia numérica y me va a decir la información que necesito de cada parte. ¿Sí? Acá lo que está haciendo es justamente eso, está describiendo cada una de las partes que compone el objeto total, las medidas, ¿sí? Algunos detalles de la materialidad y la cantidad que hay de cada uno, ¿sí? Porque se repiten varios. Entonces planilla vamos a usar ya cuando esté más avanzado el proyecto del TP2. Y bueno, esto de los esquemas dependiendo del tipo de plano que se esté realizando. Ya si ustedes, por ejemplo, empezaron a mezclar la impresión 3D con lo que es la electrónica, tendrían que empezar a armar esquemas así por donde van a pasar después circuitos o la parte de los conductores o mecanismos, si tienen motores de paso y demás. Por ejemplo, para hacer algún robot, tendrían que definir cómo, digamos, se ve reflejado eso. Entonces por ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es ir chequeando qué necesitamos de todo esto, qué piezas gráficas vamos a necesitar para hacer el TP2. ¿Sí? Las primeras son básicas, vistas, las axonométricas también, vamos a hacer un par de cortes, secciones dependiendo de la forma que cada uno diseñe. Axonométricas van a ir, detalle seguro, para marcar y acotar bien en ciertas zonas. En cuanto a informes, solamente vamos a mostrar las diferentes versiones entre la de prototipo y la nueva, una vez que ya esté impreso y se le hagan los cambios. Y qué más, en la cuestión de planilla, sí vamos a armar una planilla. Esto sí lo vamos a hacer cuando hagamos el ensamblado de los objetos. Vamos a ver cómo ensamblar las partes que se diseñen y vamos a hacer algo similar a esto. ¿Sí? Vamos a agregarle un globito y vamos a usar la planilla para marcar, digamos, la referencia de cada uno de los números y las características de cada pieza. ¿Sí? Ustedes van a diseñar las piezas por separado, pero después cuando se ensamble tiene que haber una perspectiva con todo el objeto ensamblado y mostrando todas las partes que tiene. Bueno, y esto del pliego de planos, actualmente, bueno, como sabemos que se está migrando todo a los medios digitales, no está muy utilizado. Sí, lo que se utiliza es el tema de, bueno, de los tamaños generales de láminas, eso sigue igual. Pues nosotros trabajamos con A3, en algunos proyectos más grandes en A2. Sí, pero en sí, digamos, la presentación de la documentación y por hoy se está pasando todo a digital. En algunos lugares cuando uno tiene que ir a presentar, por ejemplo, el diseño de un producto, si registrar un producto creado, seguramente le van a pedir la documentación. Eso después lo podemos ver que se pide si ustedes tienen algún diseño que quieren registrar. Sí, eso estaría bueno. Y bueno, acá estoy tratando de recorrer un poquito, terminar de ver el PDF, así después avanzamos ya en el Solid directamente. Coordenadas modulares. En este punto lo que son las coordenadas modulares se trabajan en planos grandes, como dice acá, mayores al tamaño A4. En las láminas que nosotros tenemos en A3, vamos a ver ahora cuando las armemos desde el Solid, vamos a chequear si tienen las coordenadas modulares. Las coordenadas modulares son esta segmentación que tiene el margen de la hoja, que nos ayuda a encontrar si por ejemplo tuviéramos una lámina que es en tamaño A0 o A1, que son láminas grandes, tal vez se pierde la información o hay muchas piezas gráficas dentro de la lámina y por ahí cuesta encontrar algún objeto en la lámina. Entonces, utilizando las coordenadas modulares, que fíjense que trabaja en
por ejemplo en letras en horizontal y números en vertical, uno puede encontrar alguna referencia. Si yo les puedo decir, fíjate en la vista que está ubicada en la parte C7, por ejemplo, entonces ustedes se pueden encontrar dónde está esa vista dentro de la lámina, ¿sí? Teniendo en cuenta que podrían haber un montón para poder ubicarse rápido. Entonces cuando la lámina es muy grande se utilizan las coordenadas modulares para ubicar las piezas gráficas, ¿sí? O por ejemplo cuando estoy escribiendo el informe digo, bueno, se modificó en la lámina la pieza tal que está ubicada en la lámina número 3 en las coordenadas 3F, por ejemplo, ¿sí? Entonces se modificó esa ahí. Es una manera de orientarse y que también sirva de referencia para el que está después viendo toda la documentación. Y en este punto, ¿sí? Esto es ya como la última parte, acá ya empieza el PDF a nombrar un poquito, bueno, las áreas del Solid. ¿Sí? Acá en sí todos las SPs están planteadas desde el Solid. Los que están desde Rhino, bueno, yo les voy comentando todo desde los videos, todo esto mismo. Pero está bueno esto que lo vean, sí, que es más o menos lo que estuvimos viendo desde las primeras clases. Interfaz del Solid, bueno, cómo se organiza en general. Como ya ustedes vienen trabajando, esta parte seguro la van a pasar rápido, pero acá se nombra lo básico que se necesita para empezar a trabajar, digamos, con el Solid. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver después. Algunas cosas, por ejemplo, como los cortes, sí lo vamos a trabajar hoy. Extruir, estas herramientas ya las vimos. Matriz lineal. No sé si trabajamos con esta, pero sí trabajamos con la matriz radial. ¿Sí? Cuando hicimos... ¿qué pieza fue que hicimos con esa? Trabajamos con la matriz lineal, la radial, para poder generar alrededor de un eje, ¿sí? Una figura. El redondeo, bueno, alisar los bordes, ¿sí? Las herramientas básicas de extruir, eso está tal cual. Y dentro del módulo de dibujo, bueno, esta parte ya la vimos, que hay que cargar las láminas que ya están armadas. Estamos trabajando con las láminas A3. Después cómo empezar a arrastrar las piezas gráficas dentro de la lámina y bueno, ir acomodándolas para acotarlas. Bueno, acá que se mantenga la alineación en vertical y en horizontal, que se mantenga así la distancia y que queden centradas las piezas gráficas. El estilo de visualización también lo estuvimos modificando, viendo qué funcionaba mejor para cada pieza, ¿sí? Y cambiando la escala también dependiendo del espacio que tenemos en la lámina. Y en este punto, bueno, sí utilizamos las notas para escribir y completar el rótulo. Los globos, que tal vez no lo hemos utilizado, pero lo vamos a utilizar ahora en ensamblaje. Los centros de círculo sí, para marcar los ejes, por ejemplo en una vista de planta. Y las líneas constructivas, que también sirven para marcar los ejes, pero en una vista lateral, por ejemplo. Sí, acá por ejemplo, acá tengo la línea constructiva y en la otra vista superior es como que marcaría los ejes con la X en el centro de la circunferencia. Sí, esas dos herramientas. Y tablas, esta también la vamos a utilizar cuando hagamos el ensamblaje para generar las planillas. Bien, bueno, esto está bueno que lo vean porque son las recomendaciones que sirven tanto para TPs como tal vez en alguna pregunta del parcial. ¿Sí? Cómo tienen que estar acomodadas las cotas. ¿Sí? Nosotros hablamos que tenemos cotas generales de la pieza y después cotas parciales, que son de diferentes fragmentos o partes de las piezas. Las cotas generales van por afuera, más alejadas, y las cotas parciales por dentro, que también quedan alineadas. Edición del rótulo, bueno, esto también lo vimos. Con clic derecho sobre la hoja lo podemos editar. Y hasta acá terminó esta parte. Bueno, entonces lo que quiero hacer ahora es entrar directamente al Solid, ¿sí? Para que veamos el tema de los cortes, cómo llevarlo al módulo de dibujo. Primero voy a dibujar una pieza, pero muy rápido, así para que
lo llevemos desde acá mismo a dibujo y ahí hagamos los cortes para que prueben. ¿Sí? Así avanzamos con eso. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer acá en Solid. Sí, creo que tengo un archivito que les puedo dejar directamente para ahorrar ese tiempo de diseñar. Aparte está bueno el ejemplo. Ahí lo voy a abrir. Es un auto completo hecho en Solid. Acá está. En realidad lo muevo de acá y aparece también. Sí, fíjense, están hechas todas las piezas. Así que vamos a probar a hacer con este ejemplo, que se lo voy a dejar ahí en la carpeta clase 6. Vamos a ver si hacemos un par de cortes. Espero que los puedan abrir también, avísenme si después tienen algún problema para abrirlo. Vamos a hacer un par de cortes y vamos a ver detalles. Vamos a ver cómo hacer detalles en ciertas zonas, pero desde el módulo de dibujo. Acá todavía está el módulo de 3D. Entonces bueno, les dejo esto subido al Drive para que después lo puedan abrir y me vayan siguiendo con el mismo ejemplo. ¿Sí? Si quieren pongan pausa al video y ahí bájenlo y lo tengan a mano. Se los voy a dejar acá en la, bueno, acá clases, clase 6. ¿Sí? Pesa bastante, ¿sí? Porque está el auto completo. Después igual me avisan si lo pudieron abrir o si tuvieron algún problema. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir con el ejemplo. La idea ahora sería pasar, ¿sí?, esto que tenemos acá en 3D, llevarlo al módulo de dibujo. Y vamos a probar a hacer tanto cortes como detalles de ciertas zonas. ¿Sí? No vamos a acotar, solamente hacer generar los cortes. Después del acotar es lo mismo. Bueno, vamos a buscar acá las referencias. Dibujo. Rótulos en A3. Vamos a seguir trabajando en A3. Ok. Bueno, acá sí, lo que nos faltaba chequear. Fíjense que acá en el margen no tiene las coordenadas modulares. Por lo menos esta hoja A3. Si tal vez en el formato más grande lo traiga, si no, después me voy a fijar, que estuvimos viendo ahí en la parte de teoría. Y lo que quiero que hagan es que carguen una vista, ¿sí? Puede ser la vista derecha o izquierda. Voy a cargar la izquierda, que es la primera. Acuérdense que la primera vista que ponen en la escena es la que toma de referencia para hacer las demás. O sea que si yo arrastro ahora, todo va a ser en relación a esa primera que se creó. ¿Sí? Va a estar alineado a esa primera. Por ahora voy a marcar una vista lateral, una superior, ahí la está creando, y una, a ver si tenemos una frontal. Está como la parte del chasis acá, por lo que veo definido, no está completo. Hay algunas partes que no las toma tal cual. Bueno, vamos a ver si ahí está, si las puede ir representando bien. ¿Sí? Es pesadito el archivo. Fíjense que están escondidas otras líneas. Igual después tenemos que configurar para que se vean las líneas que están, nada más que o no tienen espesor o están ocultas toda la otra parte del auto. Pero bueno, por lo menos con esta parte podemos ir representando, digamos, lo que queremos. Entonces tenemos las vistas, un par de vistas. Necesitamos tener al menos una vista para poder marcar el corte. ¿Sí? Y los cortes nos van a servir para ver internamente, en este caso, el auto, ¿sí?, en algunas partes. Entonces yo voy a mover la vista más o menos por acá. No le voy a cambiar la escala. Después voy a hacer un detalle, sí, con una escala grande, pero por ahora esto las dejo como están. Creo que todas estas líneas son líneas de... A ver. Están marcando todos esos ejes. Sí, son líneas constructivas todas estas. Después, bueno, estas sí se pueden borrar todas, porque están marcando los centros de cada uno de estos ejes de los cilindros que tiene la rueda. Ahí. O sea, esas líneas aparecieron por defecto, pero sí se pueden sacar.
Lo que quiero hacer es, bueno, terminamos de agregar las líneas. Lo que vamos a hacer es venirnos acá a la pestaña ver diseño, ¿sí? Y vamos a crear los cortes desde acá, ¿sí? Esta que se llama vista de sección es para los cortes, y vista de detalle, ahí tenemos los detalles, ¿sí? Entonces seleccionamos vista de sección, nos venimos a la vista con la que queremos trabajar. Yo todavía no hice clic, solo me está mostrando acá la vista y ese eje que va a determinar por donde se va a cortar la pieza o el objeto, ¿sí? Ese eje que se ve, pero no quiero que sea horizontal, quiero que sea un corte vertical. Entonces lo modificamos acá antes de hacer clic, lo cambiamos desde acá. También tenemos auxiliares en un ángulo específico que necesitemos, ¿sí? O alineados a un eje, por ejemplo, que bueno, que son diferentes tipos de cortes. Los más utilizados son horizontal y vertical. En algunas sesiones raras puede ser que utilicen este tipo siguiendo un eje. Yo por ejemplo ahora quiero hacer un corte, a ver, más o menos por esta parte, ¿sí? Una vez que hago el clic, ¿sí? Ya hice el clic. Acá lo que me pregunta si quiero mantener el corte vertical con esas propiedades, ¿sí? Que siga siendo vertical, que se siga marcando entre estos dos puntos, ¿sí? Acá directamente le damos OK. Y ahí va a estar realizando el corte el tiempo que dure. Si vemos que bueno, no sirve este archivito o pasa algo, lo vamos a hacer una pieza más sencilla. Ya veo que si a mí en mi compu me anda complicado, bueno, calculo que a ustedes también les puede llegar a pasar lo mismo, pero bueno, lo vamos a hacer sino en otro, con otra pieza. Ahí está, ahí me lo generó. Una vez que lo genera, tienen que hacer clic donde lo van a ubicar, ¿sí? Yo lo dejé acá al costado, ¿sí? Y es una vista, fíjense que tiene propiedades de vista y tiene marcada, ¿sí? Con el trazo la zona que se está cortando, o que por lo menos era sólida y se cortó. O sea, toda la zona que era sólida y se cortó por el plano que marqué, por el eje justo que marqué, más que nada en la parte del asiento, fíjense que se marcó todo esto, parece que era un sólido, y toda esa zona entonces está en corte. Lo que podemos hacer nosotros es, para resaltar un poco más la zona de corte, es modificarle el hatch o el sombreado que tiene interno, ¿sí? Esto que tiene acá adentro se lo vamos a cambiar después. Pero bueno, antes de salir de la herramienta corte, ustedes lo que pueden hacer es o invertir la dirección, que quiere decir que cuando se cortó, ¿sí? Se marcó el plano y lo que estoy viendo está mirando desde la derecha hacia la izquierda. Cuando invierten, lo que van a hacer es mirar, por ejemplo, la parte de acá del volante. El corte va a ser en el mismo lugar, nada más que se invierte la dirección del corte hacia donde miran, ¿sí? Entonces les va a marcar el frente directamente. O sea, desde ahí lo pueden invertir, o después haciéndole también doble clic, creo que se modifica directamente cuando ya salen. Cuando lo tengan que cambiar después, se invierte la dirección del corte. Y acá nosotros podemos activar, dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Las secciones, ¿sí? Que vimos que habían diferencias entre un corte y una sección, ¿sí? Acá el Solid lo interpreta todo como secciones. Nosotros hacemos la diferencia entre corte y sección, en que en este caso estamos viendo la zona que se cortó más toda esta zona que está en vista, ¿sí? En línea de vista, que también se observa, por más que no está en la zona de corte, pero se observa desde este punto, digamos, donde se está observando. Entonces si esto conlleva, digamos, las dos cosas, la zona de sección más la vista, entonces es un corte. Pero si queremos tener algo específico, podemos solamente ver eso, ¿sí? Antes de darle OK a la herramienta, podríamos dejar solo la representación de la sección, que quiere decir solo la parte que se cortó, o sea, que me dibuje solamente la zona que se cortó. Y podríamos sacar secciones de acá mismo, ¿sí? Entonces si tenemos que hacer después alguna referencia de una sección, lo haríamos desde acá, ¿sí? Acá me muestra esta zona que parece que era un sólido, y esto que después voy a chequear que era, ¿sí? Que me parece que era la parte que cerraba, pero está en línea, está configurado con líneas
con otro espesor o invisible, entonces no se está visualizando esa parte. Pero si acá solamente me deja lo que es la sección, solo la parte que se intersecta con el plano se ve. Ahora lo que quiero es que lo dejen como estaba, o sea que lo dejen como un corte normal. Sí, acá tenemos activa la función, por ejemplo, cortar sólidos de superficies, que es justamente esa parte. Y algunos conjuntos quiere decir que son piezas que fueron agrupadas, sí, que también se están visualizando. O sea, esto no lo tocamos, pero sí que sepan que las dos primeras opciones tienen que ver con la diferencia entre corte y sección para ver una o la otra. También podemos cambiar el tamaño del corte. Yo por ahora esto lo voy a dejar tal cual. Lo que voy a hacer después es modificar el relleno, porque quiero que esta parte se vea un poco más sombreada de lo que está ahí, de lo que me marcó por defecto. Entonces lo que puedo hacer es darle clic a esa zona, justo al área que está sombreada, que tiene acá marcado donde se realizó el corte. ¿Sí? Y podría activar las opciones para cambiar el material. Como tiene por defecto acá hierro, tiene ese rayado específico. ¿Sí? Lo que hice acá es hacerle clic al área, me aparecen las propiedades del hatch o relleno, y le voy a cambiar el material, cosa que me represente, ¿sí?, este elemento con otro tipo de rayado. Dependiendo el rayado, cada material tiene un rayado específico o un patrón específico. Podríamos buscar, creo que está el plástico, ¿sí? O buscar, por ejemplo, bueno, el acero se diferencia y es un poquito más cercano el rayado. Va a tardar porque es pesadito el archivo. Bueno, si a ustedes no les sale con esto, pruébenlo a hacer con cualquier tipo de pieza más rápido. O sea, si tienen esto, si les tarda mucho, ya bueno, háganlo con la pieza que tengan a mano, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá serviría para todos. Voy a poner el plástico, a ver si me lo toma. Y una vez que modificamos el rayado, ¿sí?, estamos haciendo esto para que resalte la parte que está en corte. Lo que podría hacer después es cambiarle la escala para que se vea el rayado con una escala menor, entonces que se vea más, ¿sí?, más fuerte esa zona. Y lo que va a quedar es cambiarle acá el nombre, ¿sí?, porque le genera una nomenclatura ya específica que se lo pueden cambiar haciendo doble clic. Corte A, fíjense que se los marca acá el corte, también con dos letras específicas. Esto siempre funciona así, ya sea en planos de impresión, de arquitectura, ¿sí? Como regla general, los cortes se marcan en una vista y después en la representación del corte también se pone el nombre con las dos siglas, ¿sí?, de referencia. Siempre se marca el eje de corte con línea de trazo, ¿sí?, y bastante gruesa, creo que es 0,8 a 1 casi esta, que se note bien, digamos, dónde está, a diferencia de las demás líneas, de los demás espesores de las otras líneas. ¿Sí? Y así como hice un corte en vertical, lo puedo hacer horizontal, ¿sí?, modificándolo siempre acá desde el panel como quiero hacer el corte, o dibujando yo directamente a través de unos ejes específicos. Bueno, acá me da un par de guías el Solid. Si tuviera que hacer un corte, por ejemplo, en el volante con ese ángulo específico, ¿sí?, primero corto en vertical y después con el ángulo que sigue el volante, también lo podría hacer, pero es muy en casos puntuales. Ahora, a través de este corte que ya creamos, lo que voy a hacer es generar un detalle, ¿sí?, que es la otra herramienta que está al lado, vista de detalle. Por ejemplo, quiero hacer un detalle de toda esta zona que tiene acá en la rueda, con todos esos elementos que tiene internamente. Quiero marcarlos bien para poder acotarlos porque son muchos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienen que hacer clic en la zona donde quieren
a hacer un detalle, una ampliación. Lo voy a hacer en esta rueda. Por acá hago clic, no lo suelto todavía, mantengo el clic para marcar el área total. O sea, desde el centro marcan el área que después quieren que se realice la ampliación, más o menos esa zona. Suelto, ¿sí? Y me va a aparecer en una escala mayor una escala de ampliación, la zona que le marqué. Yo a su vez ahora voy a modificar la escala y lo voy a hacer más grande todavía. Fíjense que ya automáticamente me genera acá el nombre detalle B, ¿sí? Porque tiene la referencia, acá les deja la referencia marcada con la letra específica y ya les da una escala, ¿sí? Todavía no salimos de la herramienta, así que yo puedo modificar acá la escala, ¿sí? Le podría poner, vamos a probar a hacer 2.1. Creo que en 2.1 se va a ir a ver, déjenme probar primero 1 en 1, a ver qué tal va. A ver si se va. Vamos a probar 1 en 2, que sería la mitad. Ahí creo que va a entrar bien en la lámina, ¿sí? Y ya tengo como bastante espacio como para poder acotar, digamos. La nomenclatura me quedó muy abajo, pero esto lo muevo, doble clic y lo movemos directamente donde queremos que esté. Ok, a ver si me lo deja cambiar, che. Bueno, acá sería en realidad, está bien, fíjense que me adaptó el nombre específico, se cambió solo acá, escala 1 en 2, está bien ahora eso. Ahí está, lo vamos a poner más cerca. ¿Sí? Y acá uno ya podría trabajar con las herramientas que venimos trabajando de anotación, la cota, ¿sí? Y empezar a acotar alguna instancia específica, ¿sí? Por ejemplo, oblicuo, eso sería cota oblicua. Cota con 2 puntos de coordenadas. Sí, voy a marcarlo desde acá directamente. Sí, entonces acá uno ya puede entrar a los detalles que quiera. ¿Sí? A marcar ahí lo que necesite. Generalmente en el detalle lo que se hace es marcar, por ejemplo, la materialidad. No solamente acotar, sino que se empiezan a marcar materiales, diferenciando materiales. En ese caso podemos trabajar con este elemento que les nombraba que se llama globo, que lo que permite es generar una referencia. Si yo toco acá la herramienta globo, me vengo y toco en alguna parte de la pieza, por ejemplo esta zona, ahí ya marqué, hice 2 clics, la referencia 1 va a ser esa, después esta parte le voy a poner, sí, que tenga otro número, y así con todo. Obviamente que después podemos modificar lo que dice. Está acá adentro, bueno, seguramente es otra pieza, y cada uno de estas perforaciones también tienen algún detalle que quiero nombrar. Sí, puedo poner la cantidad que quiera, solamente son referencias visuales, después las puedo editar o poner en el orden que quiera, por ejemplo 1, si entro bien, acá me dice que no lo puedo editar de manera directa, pero sí después, digamos, desde las opciones. Bueno, le vamos a cambiar. Este globo lo que hace es detectar una pieza, ¿sí? Como todo esto es la misma pieza, por eso me está poniendo el mismo número ahí, y por eso me dijo que no le podía cambiar el número. Ya cuando, como este archivito tiene todo combinado en una pieza, ahí no me está detectando un orden diferente de números, ¿sí? No me está poniendo 2, 3, 4, más que nada porque detectó que es el mismo elemento. Pero si, digamos, bueno, como decía ahí el cartel, después lo podemos modificar desde las propiedades. Esto mismo lo vamos a utilizar para generar una planilla.
¿sí? Vamos a poner las referencias y después podemos poner lo que se llama lista de materiales, ¿sí? Que es una planilla que va a tomar en cuenta estos globitos que creamos. ¿Sí? Hago clic en algún lugar y arrastro para que me lo... Bueno, ok. Hago clic para que me aparezca la lista. Esto lo hace automático. Si tocamos ahí tablas, lista de materiales, le damos ok a la herramienta, no modifique nada del panel lateral, ¿sí? Y me genera esta planilla que nosotros podemos editar. ¿Sí? Como norma general tenemos acá número de elemento, me pone el número 1, o sea me está detectando estos globitos, me pone el número de pieza de todas las piezas que tenía el auto. Descripción, lo que se pone generalmente en descripción, voy a romper acá el vínculo, es el tamaño del elemento, de la pieza. Capaz que tiene 500 milímetros por 500 milímetros por 100 de ancho. ¿Sí? Hasta podría poner el espesor del objeto si tuviera. ¿Sí? Acá se pone información básica del objeto, básicamente, que sería el tamaño general. ¿Sí? Cuando hablamos de general es general, digamos, todo el ancho total que puede llegar a tener por el alto total que puede tener la pieza, cada pieza. Si tuviéramos más piezas, sí nos aparecerían más acá de forma automática y le tenemos que ir cambiando acá, completando en donde dice descripción, ¿sí? Esas medidas de cada pieza, como para que quede la referencia. ¿Sí? El número de pieza acá me lo pone automático, pero lo puedo cambiar también. Acá me dice que se llama así porque está vinculado con el otro modelo 3D, pero yo le pongo romper vínculo porque es para hacer la prueba ahora nomás que se puede cambiar. La idea es que cuando ustedes diseñen las piezas, sí, ya van a venir con un nombre, como también acá vienen ya todas las vistas armadas, cada pieza está vinculada, digamos, desde el modelo 3D también. Entonces acá, si ya ustedes, cuando fueron creando los objetos, vamos a venir acá, cuando fueron creando cada objeto, ahí, tac, se le cambió el nombre, o ya tenía un nombre específico, les va a aparecer los nombres que tengan acá. Por ejemplo, acá en sólidos, estoy viendo que tengo este y esta parte. ¿Sí? Como sólidos solamente están armados esos dos, que justamente son los que se están mostrando en el dibujo. Lo demás parece que no me lo está tomando como sólido, entonces no lo está visualizando. Pero estas dos partes del auto así, digamos, están creadas y esto es lo que se está viendo. ¿Sí? Ahí le pueden cambiar el nombre, entonces ese nombre es el que aparece después en el módulo de dibujo. Bueno, y voy a seguir grabando otros videos, la idea es como ir avanzando. ¿Qué faltaría ahora? Una vez que nosotros creamos los cortes, que seguramente en el trabajo práctico vamos a usar mínimo dos cortes, uno longitudinal y otro transversal. Los cortes vamos a acotar solamente el área que se corta, o sea, si tenemos que acotar acá, vamos a acotar el área que se está cortando. Lo demás ya lo tenemos acotado en las vistas, entonces acá el foco se hace solamente en el área que tiene la sección recortada, se hacen todos los detalles ahí con las medidas que hagan falta. Y en los detalles se puede acotar y también se pone la referencia de los materiales, por ejemplo, utilizando los globitos. ¿Sí? Generamos los globos y después venimos acá a tablas, lista de materiales, y van a poder modificar acá los nombres de cada pieza o de las propiedades de cada material. Lo van a poder completar en la planilla. Esto se lo genera de manera automática. ¿Sí? Tanto también cuando cambian la escala se lo acomoda acá también la nomenclatura del nombre de cada pieza gráfica. Igual acá fíjense, falta poner vista superior, vista lateral tal, escala tal, vista posterior. Faltado eso, sí, pero tiene que estar en las láminas. Y en el trabajo práctico, seguramente ustedes, como tienen que diseñar más de una pieza, lo mejor es que
armen una lámina para una pieza, otra lámina para las siguientes piezas, y una tercera lámina puede llegar a servir para cerrar, digamos, o hacer el ensamblaje, que es lo que voy a grabar en el siguiente video. Cómo hacer un ensamblaje cuando tenemos más de 2-3 piezas. Y qué es en sí un ensamblaje también. En este caso hay varias piezas que están unidas, ¿sí? Lo que vamos a mostrar desde el ensamblaje es, bueno, ahí les muestro una imagen, a ver si tengo por acá a mano. Unos archivitos que vamos a estar utilizando ya en el siguiente video. Acá, prueba de ensamblaje. Así que vamos a empezar con algo sencillo. Acá estoy en el módulo de ensamblaje. Y vamos a empezar a ver cómo se vincula una pieza con la otra, ¿sí? A través de relaciones de posición. Vamos a trabajar un poco esto, pero desde el módulo específico de ensamblaje, que es el tercer módulo. Vimos módulo dibujo, módulo pieza y está el módulo ensamblaje. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo crear, una vez que ya están creadas las diferentes piezas, cómo unirlas desde el módulo ensamblaje. Se crean desde el módulo pieza cada pieza y después uno los carga acá al módulo ensamblaje y empieza a chequear, digamos, que todo calce bien, que estén bien las medidas. ¿Sí? Si hay que editar alguna pieza, se vuelve al módulo pieza y se edita una pieza de manera aislada. Si hay que hacer algún cambio, ¿sí? Se pone acá a editar, ya sean las operaciones, croquis o lo que sea necesario. Pero bueno, ahora lo vamos a ver en el video que sigue. Subo y seguimos con esta parte. ¿Sí? Hasta ahora entonces vimos un poco lo que va a ser TP2, la cuestión de los cortes, que vamos a seguir trabajando con las cortes y los detalles. Y bueno, falta esta parte que está buena, el módulo de ensamblaje, para que vean por lo menos los 3 módulos desde el Solid. Después también voy a grabar de Rhino. Rhino trabaja con otra metodología, pero el resultado se llega al mismo resultado, así que no habría problema. Así que también lo voy a subir después. Primero termino todo lo que es Solid y después veo la parte de Rhino. Así que bueno, corto acá. Saludos.